Damos muchas gracias al Señor que hoy tenemos la oportunidad de seguir compartiendo en el Salmo 103, un salmo de alabanza y de gratitud al Señor. La semana pasada estuvimos haciendo una introducción con el tema Un canto a la gratitud. Así que vamos a leer nuevamente en el Salmo 103 y vamos a estar en los versículos del 1 al 5. Salmo 103, versículos del 1 al 5, dice de la siguiente manera: Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te adoramos. Te damos muchas gracias porque podemos compartir tu palabra en estos días tan difíciles de esta primera mitad de año. Los templos han estado cerrados, pero la iglesia no. Nosotros hemos estado en cuarentena, pero no tu palabra. Gracias porque una vez más podemos compartirla. Gracias porque una vez más podemos leerla y reflexionar en ella. Bendice a cada hermano, cada hermana que está en sus hogares o en el lugar donde estén, ya sea en este país o en otros países. Te pedimos que los bendiga, que tú bendiga a todos aquellos que domingo tras domingo esperamos este momento, miércoles tras miércoles, para edificarnos en tu palabra. Te pedimos que tú consueles las vidas de aquellos que están pasando por un momento de duelo, de luto. Te pedimos que tú fortalezcas a aquellos que están enfrentando diversas pruebas, no solamente causadas por el COVID-19, sino por cualquier situación que le esté trayendo aflicción a sus vidas. Te pedimos que nos ayude, que nos dirija, que tú nos dé claridad sobre lo que tú quieres para nosotros y que cuando haya pasado todo esto, pues estemos firmes. Que tú bendigas tu iglesia, que tú bendigas la vida de cada uno de los que en estos tramos difíciles de la vida podemos mantenernos firmes y confiando en ti. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Háblanos por medio de tu palabra una vez más y trae bendición y prosperidad y descanso a nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de los Salmos es el libro más extenso de todos los libros que nosotros encontramos en las Escrituras. De los 66 libros, el libro de los Salmos es el más largo. Es el libro también que tiene el capítulo más largo, que es el Salmo 119. De hecho, el Salmo 119 es mucho más extenso que 30 de los libros de las Escrituras. No tenemos el tiempo para enumerar
cada uno de esos libros, pero ese solo salmo es más extenso que 30 de los libros de la Escritura juntos. El Salmo 103 es el salmo que nosotros estamos viendo, pero es el gran cancionero de la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que no solamente David es el único que compuso salmos. Él compuso aproximadamente la mitad de los 150 salmos que nosotros tenemos. Pero cuando analizamos y viendo un estudio más dedicado a este libro hermoso, que es el libro de cabecera de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que el más antiguo de todos los salmos es el Salmo 90, que fue escrito por Moisés mientras el pueblo vagaba por el desierto y aproximadamente tiene más de 1400 años. El salmo más joven y escrito es el Salmo 126, escrito entre 400 y 450 años antes de Cristo, lo que nos quiere decir que este libro tardó aproximadamente 1000 años en ser completado y en ser escrito. Lo cierto es que el libro de los Salmos está organizado originalmente en 5 partes: libro primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y este Salmo 103 forma parte del libro cuarto de ese libro de los Salmos, compuesto a su vez por 150 salmos. Este Salmo 103, que pertenece a este libro cuarto, es escrito por David. Y este libro de los Salmos, en ese libro cuarto, contiene algunos salmos escritos por David, pero otros libros de esa clasificación de los 5 libros tienen más salmos de David. Aquí David agradece al Señor por las bendiciones tanto espirituales como materiales. Así que vamos a leer nuevamente este salmo, pero vamos a comenzar leyendo por ahora los versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo primero que nosotros vemos en este salmo es un canto de gratitud. Esto es lo que sobresale. Ya nosotros sabemos que todos los salmos son alabanzas. De hecho, la palabra salmos, como ya hemos dicho anteriormente, significa cántico o alabanzas con instrumentos, normalmente de cuerdas. Todos los salmos son cánticos y este es uno de ellos. Y David está cantando y alabando al Señor, probablemente con el arpa, dándole gracias al Señor por lo que él observa en su vida, que son las bendiciones espirituales y las bendiciones materiales. Y cuando nosotros vemos este salmo, nosotros nos vamos a dar cuenta que él comienza en orden de prioridad. Y le dice en este versículo 3, la parte A, Él es el que perdona todas tus iniquidades. David está hablando consigo mismo. Él tiene un diálogo interno, pero ese diálogo interno es una alabanza al Señor. Es David queriendo decir, alma mía, alaba al Señor. Nosotros hablamos con nosotros mismos. A veces estamos frente al espejo y nos miramos y nos decimos, oye, pero tú sí estás viejo. Oye, tú sí estás acabado. Y nos decimos cosas de reprimenda. Oye, ¿cómo tú fuiste tan tonto?
y nos regañamos a nosotros mismos. Otras veces nos elogiamos. Oye, te la comiste, qué bien lo hiciste. David está hablando consigo mismo, pero ese diálogo consigo mismo es una exhortación para que él alabe al Señor. Y ya decíamos la semana pasada que los salmos tienen y están en una estructura de paralelismo. Y aquí nosotros vemos esa estructura porque los versículos 1 y 2 más o menos dicen lo mismo. Bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Su ser y su alma es lo mismo. Es un paralelismo sinónimo, pero se sigue extendiendo en el versículo 2. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Extiende la frase, el estribillo, hablando y exhortándose a que tiene que alabar al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Una de las características de los grandes defectos del ser humano es la ingratitud. Y él se está diciendo y exhortando eso porque él sabe cuán olvidadizo nosotros podemos ser de los favores de nuestro Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él no está cuestionando ni está poniendo en duda la bendición del Señor. Él no está haciendo un esfuerzo para recordar, para ver si Dios lo ha bendecido. Él simplemente dice, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. No te olvides de todo lo que Dios ha hecho por ti. Si hay algo que el pueblo hebreo, que de alguna manera u otra nos representa a nosotros, tenía, es esa incapacidad autoimpuesta para recordar lo que Dios había hecho por ellos. Dios constantemente estaba recordándoles a ellos todo lo que Él había hecho, su obra maravillosa, cómo oyó su clamor cuando estaban en esclavitud en Egipto, cómo los guió hacia la libertad y hacia la tierra prometida, cómo los sostuvo. Sin embargo, Dios tenía que estar constantemente recordándole eso, y a pesar de Dios recordarle eso constantemente, ellos vivían claudicando y con sus acciones demostraban un corazón endurecido, un corazón olvidadizo. Es un pueblo de dura cerviz, dice el Señor en el Antiguo Testamento. Por eso David está diciendo, no te olvides. En otras palabras, no hagas como hizo nuestro antepasado, nuestras generaciones, nuestros padres y generaciones pasadas. No haga como ellos hicieron. Bendice, alma mía, cántale a Jehová, agradécele, que haya gratitud, que haya gozo, que haya alegría en tu corazón al recordar todo lo que Dios ha hecho. Y este salmo es muy pertinente en estos días porque hemos sido probados, hemos sido golpeados, impactados por esta pandemia global. Personas que amamos han muerto, hemos padecido enfermedad, hemos padecido las consecuencias de ella, hemos tenido que enfrentarnos a limitaciones económicas, hemos tenido que estar en cuarentena, encerrados, hemos tenido que cambiar nuestros patrones de vida, limitados en nuestra movilidad. Y es posible que producto de eso vayamos acumulando una amargura que se va tornando rancia en nuestros corazones. Se va fermentando esa amargura y contaminando todo nuestro ser y contaminando el ambiente del hogar y contaminando todo lo que está cerca de nosotros. Es necesario nosotros recordar que a pesar de esta pandemia, todavía Dios es bueno,
todavía Dios es poderoso, todavía Dios tiene control y nunca lo va a perder. Todavía estamos mejor de lo que merecemos. Dice el profeta Jeremías, por la bondad de Jehová, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos y por eso nada más tenemos que dar gracias al Señor. Bendice alma mía Jehová. Es el creyente que alaba al Señor como una flor en un terreno agreste, donde todo es desolación, desierto, mortandad. Se abre aquella flor como un cántico al Señor y perfumando todo lo que está alrededor de ella. Así es el creyente que agradece. Así es el creyente que no se deja arrastrar por la amargura, por las aflicciones, y comienza a quejarse, y comienzan las griterías, y comienzan las acusaciones, y comienzan las dudas y los cuestionamientos al Señor. No, el creyente verdadero, aun cuando se está retorciendo del dolor, reconoce el impacto de la prueba, pero aún así agradece a Dios. Este canto es una prevención a la amargura. Y hay creyentes que dirán, bueno, yo soy un buen creyente, yo soy responsable, yo soy una persona dedicada al Señor, yo oro, hago mi devocional, pero es posible que sea presa de la amargura. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando vienen las pruebas, cuando vienen las aflicciones? Aquí el salmista, con esta exhortación, quiere prevenir la amargura y promover la gratitud. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Tenemos razones para estar agradecidos? ¿Para estar gozosos? ¿Para estar felices con una sonrisa? Quizás no riéndome a carcajadas por la prueba, pero sí con un semblante agradable. Nadie me puede obligar a mí que si estoy padeciendo de dolor, esté muerto de risa. Pero tampoco yo me puedo justificar de tener un rostro de amargura, producto de un corazón quebrantado. El corazón puede estar quebrantado y nosotros no estar en amargura. Podemos recibir el impacto de la prueba y tener que enfrentarnos a ese dolor que nos retuerce el alma, pero no necesariamente amargados. La amargura contamina todo el ser y nos lleva a la acusación, al pleito, al rencor, a la ingratitud. La palabra del Señor nos confirma cómo nosotros como creyentes podemos estar en situaciones muy difíciles y aún así estar felices, en paz y gozosos. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Pablo está pintando un autorretrato de su vida, de todo lo que él había pasado, de todo lo que estaba pasando, de todo lo que él entendía que le podía pasar. Y 2 Corintios,
capítulo 11, del versículo 22 en adelante, nos habla de todos esos episodios de dolor y de sufrimiento de él como apóstol. Y aquí dice, podemos estar hasta derribados, pero no destruidos. Pero no solamente, él no está hablando no destruido en su cuerpo, porque sí, las enfermedades pueden destruirnos, podemos ir perdiendo vitalidad, podemos perder facultades. Pablo, cuando dice aquí derribados, pero no destruidos, no está hablando de lo físico. Miren lo que dice en el mismo capítulo 4 de 2 de los Corintios, pero el versículo 16 en adelante: por tanto, no desfallecemos. ¿De qué está hablando? ¿De lo físico? No, no desfallecemos. Antes bien, eso indica que lo que va a decir es contrario a lo que se dijo. Es como una conjunción adversativa. No desfallecemos, pero aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se va renovando o se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera, la que todos nosotros estamos pasando, unos más intensos que otros en su sufrimiento, pero todos estamos en aflicción. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Pero esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El Señor bendiga su palabra. Las que no se ven son eternas, no desfallecemos, podemos estar golpeados, pero nuestra meta debe ser pedirle al Señor que nosotros no desfallezcamos, que no muera el gozo, que no muera la gratitud, que no muera la paz, que no dejemos que la amargura sea el torrente que corre por nuestras venas, sino la gratitud y el gozo al Señor. Tenemos que alabar y agradecer al Señor, no importa en la situación en que nos encontremos. En primer lugar, por el perdón de nuestros pecados. Él es, dice el Salmo 103, versículo 3, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Este versículo denota la tragedia humana, su desesperanza y la condición más deplorable en que se pueda encontrar. Confirma la sentencia judicial de culpabilidad que el ser humano porta desde su nacimiento. Este es el estatus de condenación desde Adán, Eva, hasta nuestros días. Todos estamos bajo la sentencia de culpabilidad porque nacemos pecadores. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la manera en que el ser humano llega a este mundo, con la estigma, con la sentencia, con la marca de la culpabilidad que viene por causa del pecado. Jean-Jacques Rousseau decía, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No, Rousseau. La Biblia dice que el hombre nace malo y la sociedad lo vuelve peor. Pero nacemos pecadores. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Uno de los escritos en prosa que más dramáticamente describen la condición del hombre
es uno de 1877 de la Enciclopedia de Prosa de Elon Foster. Creo que lo he compartido con ustedes en otras ocasiones, pero que describe claramente lo que es el pecado. Y nosotros jugamos con el pecado. El pecado no se juega. Es el pecado que ha llevado a la ruina a las vidas de las personas. Destruye hogares, destruye vidas, arruina empresas, países, corrompe las buenas costumbres. Es letal, no apto para el consumo. Miren lo que dice León Foster. Es una deuda el pecado. Es una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, una ponzoña. Todo lo que el hombre aborrece, eso es un bulto de maldiciones y calamidades bajo cuya presión aplastante e intolerable gime la creación entera. ¿Quién es el escolano canoso que cava la tumba del hombre? ¿Quién es la doncella pintorreada que roba su virtud? ¿Quién es la homicida que destruye su vida? ¿Quién es la hechicera que primero engaña y luego condena su alma? El pecado. ¿Quién con aliento gélido arruina el florecimiento de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién arrastra a los ancianos con tristeza de sus cabellos tristes a la tumba? El pecado. ¿Quién por una metamorfosis más horripilante que la imaginada jamás por Ovidio cambia a niños afectuosos en víboras, a madres tiernas en monstruos y a sus padres en seres peores que Herodes, que asesinan a sus propios inocentes? El pecado. ¿Quién la manzana de la discordia, quién la siembra en los corazones de un mismo hogar? ¿Quién enciende la antorcha de la guerra y la blanda sobre las tierras temblorosas? ¿Quién rasga la túnica sin costura de Cristo, creando divisiones en la iglesia? El pecado. ¿Quién es esta Dalila que le canta al nazareo para dormirlo y abandona al fuerte de Dios en manos de los incircuncisos? ¿Quién por sonrisas salameras y mieles de adulación en su lengua se para en la puerta para ofrecer los ritos sagrados de hospitalidad y cuando la sospecha se duerme atraviesa traidoramente nuestros templos con una estaca? ¿Cuál es la bella sirena que se sienta sobre una roca al lado del estanque letal para engañar, cantando para embelezar, besando para traicionar y rodeándonos con sus brazos para hacernos saltar con ella a la perdición? El pecado. ¿Quién convierte en piedra el corazón más suave y amoroso? ¿Quién saca a la razón de su trono encumbrado e impile a pecadores a caer por el precipicio como cerdos nazarenos directo al lago de fuego? El pecado. Dice Rosaria Butterfield, el pecado no es un error. Un error es salirse sin querer en una salida que no es la correcta en la carretera. Eso es un error. El pecado es traición contra un Dios santo. Eso es el pecado. Y David sabe todo eso. Sabía que su alma estaba condenada, sin ningún tipo de esperanza, como también estaban nuestras almas. Íbamos directo al despeñadero como los cerdos allí, inmundos, y no teníamos ningún tipo de escapatoria. Estábamos en un laberinto, chocando, agonizando. Estábamos allí sin ningún tipo de remedio, no importando lo bueno que nosotros nos consideráramos.
no importando nuestro mayor esfuerzo, no importando nuestra moralidad, nuestra ética, no importando nuestras buenas acciones, nuestras buenas obras. Nacimos pecadores y estábamos irremediablemente perdidos hasta que Cristo se antojó de nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados y nos salvó simplemente por el puro afecto de su voluntad, por esa gracia inmerecida que Él derramó por nosotros, escogiéndonos desde antes de la fundación del mundo. David está cantando eso. Gracias porque tú perdonas todas mis iniquidades, mi mayor problema, mi mayor carga, mi mayor joroba, aquello que me encorvaba, que me hacía inclinar en las mezquindades, en la mazmorra, arrastrándome peor que los reptiles. Tú me libraste de eso y ahora me has salvado. Con eso es suficiente, con eso es para que yo cante toda la vida, aunque no me dé nada más. David está cantando a la gratitud. Y esta declaración de David tiene dos implicaciones. Lo primero es que vimos es que él está cantando al Señor porque le perdonó, porque le quitó esa deuda que lo asfixiaba. Se lo quitó. ¿Qué hizo él? Nada. Lo único que él puso fue su pecado. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Pon tu pecado aquí y yo te cubro con mi gracia. Te empapo con mi sangre y esa sangre, dice la Biblia, que nos limpia de todo pecado y nos libra de toda maldad. Ya con eso es suficiente. ¿Cómo un alma va a estar amargada si dice conocer a Cristo? No es que no suframos, pero sufrimos sin amargura. No es que no nos duela, pero no me envenena. No es que no sea trágico, pero no vuelve mi corazón nostálgico. No es que no se sienta, es que no me domina. Si lo único que Dios nos fuera a dar en la vida es la salvación, entonces no necesitamos nada más. Nos lo ha dado todo. Bástate mi gracia, le dice el Señor a Pablo. Entonces Pablo es un gran ejemplo, porque a pesar de sus aflicciones, él decía, nuestro ser interior se renueva de día en día. Las pruebas, las persecuciones, el dolor, no pudieron destruir el gozo, la paz y la gratitud. Aquí David da gracia al Señor por sus pecados, porque son perdonados. Ahora bien, esto implica dos cosas. Implica que él está reconociendo que él es pecador. Porque si él dice, Señor, tú eres el que perdona todas mis iniquidades, todas mis transgresiones, todos mis pecados, es porque él está reconociendo entonces que él es pecador. Y una persona que reconoce que es pecadora, pero que el Señor le perdona sus pecados, es una persona agradecida. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, hay personas que le molesta cuando le dicen tú eres pecador y nos están diciendo a nosotros los cristianos que lo vivimos juzgando. Es que eso lo dice la Escritura. Y eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. El que cree en Cristo es salvo y el que no cree en Cristo es condenado. La palabra de Dios nos confirma que todos nosotros somos pecadores.
Y el hecho de que David diga, Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él está diciendo, yo soy pecador. Yo nací pecador. De hecho, en el Salmo 51:5 dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacemos pecadores y David está reconociendo que él es pecador. Miren lo que dice el Salmo 32, versículos del 1 al 5. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán aventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor de verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, todos nosotros somos pecadores. Si Él está diciendo, Él es el que perdona todas tus iniquidades, lo que está diciendo es que todos nosotros entonces cometemos iniquidades. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que no conoce a Cristo y nosotros? Todos somos pecadores. Ellos pecadores no arrepentidos y nosotros somos pecadores redimidos. Todavía pecamos, pero la palabra nos da la conciencia de esa realidad por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y tenemos una alarma interna, que es el Espíritu Santo, que cuando pecamos nos hace sentir mal y venimos y le pedimos perdón al Señor. Y como no somos salvos por obra, sino por gracia, este pecado que nosotros cometemos afecta nuestra comunión con Dios, pero no afecta nuestra relación con Dios, porque la relación de nosotros y Dios es la relación de un padre y un hijo, y eso es irreversible. Entonces eso me da una tranquilidad. No para cometer pecados porque mi salvación no está en juego, sino para agradecerle más profundamente a ese Padre amoroso que no importa lo que yo haga, sigue derramando gracia sobre mí. Entonces, esta declaración de David es un reconocimiento a su condición de pecador y, en segundo lugar, es un reconocimiento a la obra extraordinaria de Cristo. Pablo describe de una manera dramática la condición en que nosotros nos encontrábamos en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Miren lo que dice Pablo. Y Él os dio vida a todos vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otros tiempos vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo usa 3 palabras en este texto que son muy descriptivas y son metáforas para que nosotros hagamos imágenes de ellas. Pablo dice y enseña esta condición al describirnos como muertos, como esclavos o prisioneros y como hijos de la ira.
Y él describe la condición de aquel que no tiene a Cristo. Es un muerto, un esclavo, un prisionero, metido en un calabozo. Y dentro de ese calabozo hay un ataúd. Y dentro de ese ataúd hay un cadáver que somos nosotros muertos espiritualmente. Así describe Pablo a todo aquel que no tiene a Cristo. Imagínense, no es una celda. Yo he ido a tantas prisiones en distintas partes y unas impresionantes. Yo fui a una prisión privada con aire acondicionado central, donde los internos seleccionaban el menú. Yo quiero esto. Ya. Los que son diabéticos tienen un menú especial para ellos. Y tenían sus habitaciones. No importa el lujo o la comodidad, es una prisión. Pero esta prisión de la que está hablando Pablo no es así. He ido a otras prisiones, comenzando aquí en este país. Y nosotros que hemos hecho mucho trabajo en las cárceles, sabemos cómo son estas prisiones. Ya de hace tiempo se viene a un proceso con el nuevo modelo penitenciario de cambiando todo esto. Y de verdad que es una luz en el camino, porque las prisiones eran denigrantes. No importa lo que hayan hecho los que están allá adentro, denigrantes. Pablo está hablando de la peor prisión. Es un pasillo oscuro, húmedo, maloliente, donde hay muchas celdas. Y dentro de esas celdas, detrás de la reja, allí hay un ataúd con cuerpos en descomposición, que no tiene ningún tipo de esperanza. Sin embargo, en algún momento, una luz y un temblor sacudió aquella prisión, aquellas rejas y barrotes se pulverizaron y entró aquella luz que es nuestro Señor Jesucristo. Tomó ese ataúd, lo rompió y aquel cadáver que estaba allí le dio vida, y puede decir ahora que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Con eso es suficiente para darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Estábamos en aquella prisión oscura, sin esperanza, muertos, hijos de ira. Y el Señor vino y rompió todo aquello para darnos vida nueva en Él. Cada vez que quieras ser presa de la amargura, piensa en eso que hizo Cristo. Ahora, eso sucede en aquel que está seguro que Cristo lo salvó. Eso sucede en aquel que está consciente que estaba en aquella celda, en aquel calabozo, en aquella mazmorra. El que no está seguro de eso, el que cree que siempre ha sido bueno, pues entonces esa persona, aunque venga a una iglesia y aunque se haya bautizado, es más, aunque yo lo haya bautizado, no es el bautismo de Otto Sánchez el que salva, es el bautismo del Espíritu Santo. Y una persona, aunque sea miembro de una iglesia, pero vive amargado, lo que está diciendo con su vida es que todavía está allí en aquella celda. Yo no estoy en aquella celda, no. Yo soy libre en Cristo, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso dice el salmista, Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos pecados nos perdonó Cristo en la cruz? Los presentes, los pasados y los futuros. Porque cuando Cristo murió por mí, yo no había nacido. Todos mis pecados me perdonó. Por eso, alabemos y agradezcamos al Señor, porque Él nos perdona. Esta afirmación revela su amor, su obra y nuestra condición humana.
Debemos estar conscientes de esta doble realidad, de este contraste. Solo aquellos que están muy conscientes de quiénes eran y de quiénes son por la gracia de Cristo, entonces de sus labios saldrá un cántico reconociendo que Cristo es el que perdona todas las iniquidades.